por el Facebook. Vamos a dar continuidad al programa del Coloquio Internacional sobre Economías Populares y Globalización. Ayer, por lo avanzado de la hora, hemos postergado una de las actividades que estaba prevista para el final de la jornada, que es el conversatorio sobre avances de investigación, estado de situación y perspectivas de la investigación sobre economías populares. Vamos a desarrollar esa actividad ahora y luego continuamos con los talleres temáticos. La moderación de este conversatorio va a estar a cargo del investigador Alfonso Hinojosa. Muy buenos días con todos, con todas. Agradecer nuevamente a nuestros invitados, Carlos Alba de México, Fernando Rabossi es de Argentina, pero vive y trabaja en Brasil, a Carlos Freire de Brasil y a Nico Tassi. Este conversatorio, como bien decía Nadia, que fue suspendido ayer, hemos tenido una jornada muy intensa, creo yo, ya no nos dio para continuar en la noche, pero ha sido un conversatorio o una jornada altamente rica que creo yo necesita también un momento como este, un conversatorio donde podamos básicamente entre los investigadores generar un intercambio más horizontal, más llano respecto a una serie de elementos, cuestiones que hacen justamente al tema de nuestro evento, ¿no? Economías populares y capitalismo global, reconfiguraciones socioeconómicas latinoamericanas, geografías emergentes y articulaciones globales. Me voy a permitir, solo a modo de recordatorio, generar un pequeño punteo de lo que personalmente me ha parecido a mí elementos altamente destacables y que de pronto pueden servir como disparadores respecto a lo que nos reúne aquí ahora, ¿verdad? Uno de los aspectos creo yo que salió y que es muy importante respecto a las economías globales, respecto a la mirada desde las economías globales sobre el capitalismo o las economías populares respecto al capitalismo global, tiene que ver, creo yo, sobre la centralidad de estas economías y sus procesos de expansión, ¿no? Estos procesos de expansión que sin duda han modificado y han trastocado también las escalas de aquello que observamos, ¿no? Y en esta centralidad y en esta expansión de estas economías, sin duda, China juega un papel fundamental, ¿no? Juega un papel fundamental en estas reconfiguraciones que se dan a este lado del mundo, ¿no? Un otro elemento, creo yo, también importante que ha emergido ayer tiene que ver con la fortaleza, con las dimensiones organizativas de estas economías populares, ¿no? Tanto así que muchas de ellas han generado una propia institucionalidad que les permite no solo desarrollar sus actividades, sino precisamente también generar procesos de expansión de esas actividades. Muchas veces estos procesos de expansión entran en contradicción con una institucionalidad oficial que genera mucha tensión, ¿no? Y que es resuelta de distintas maneras, y ahí se van a generar una serie de estrategias que desde los actores populares, creo yo, merecen la atención ser pensadas. Algo que también emerge con mucha fuerza en diversas ponencias que hemos escuchado ayer es el tema de la participación de las mujeres, el rol de las mujeres y creo yo también las familias en estas economías populares, ¿no? El tema de la feminización
no sé si llamarle específicamente feminización, no se trata solo de la dimensión agregada de mujeres respecto a hombres en estas actividades, sino las particularidades que esa presencia determina y proyecta sobre precisamente esas actividades, ¿no? Todo esto sin duda tiene que ver e influye en los procesos de reconfiguración de las escalas, de los ensanchamientos de estas economías, ¿no? Otro aspecto que está presente tiene que ver con el tema del consumo, las posibilidades que estas economías populares han generado respecto a los hábitos de consumo, sobre todo de aquellos sectores que por X o determinada razón, ya sea geográfica, ya sea económica, etcétera, se hallaban excluidos de determinados consumos, ¿no? La presencia de productos chinos, la relación de estas economías, de estos actores con China y la posibilidad de acercar una serie de mercancías a estos sectores, creo, no solo acercarlos, sino adaptarlos también, creo que también puede ser un elemento de pronto interesante para discutir, ¿no? Y algo que creo atraviesa a todos los temas que hemos analizado ayer, tiene que ver con los procesos de regulación, ¿no? Cómo estos procesos de regulación respecto a la circulación, ya sea de mercancías o ya sea de personas, migrantes, trabajadores, va también transformándose y asumiendo cada vez más, desde mi perspectiva, procesos más duros, más punitivos, más restringidos, sobre estos procesos de circulación de, insisto, mercancías o personas. Y estos procesos de regulación lo hemos visto con Fernando y creo que también con el tema de los migrantes, ya exceden la dimensión de los estados nacionales y se van conformando a nivel internacional, mundial, podríamos decir. Con Fernando lo hemos visto muy claramente, cómo estos conglomerados de empresas se unen para generar una serie de instancias que buscan la represión, que buscan orientar hacia sus intereses, ¿no? Y con el tema de los migrantes, como organismos multilaterales también tienen cada vez más una presencia respecto a los gobiernos, las políticas públicas de estos gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces creo que son una serie de elementos que podríamos recoger en este conversatorio y empezar a cruzar ideas, ¿no? Solo los mencionaba, sin duda hay muchísimos más, solo los mencionaba para recordar algunos aspectos que hemos tocado ayer y que nos permitan ahora pues dialogar, ¿no? Explicar antes que este conversatorio vamos a tratar de reducir un poco en el tiempo respecto a lo que habíamos pensado inicialmente, para dar paso luego a los talleres. Vamos a generar dos rondas de intervenciones de nuestros participantes, ¿no? Una primera de pronto aludiendo a estos disparadores o estas ideas que hemos recogido u otras, y en un segundo momento podríamos conversar más en una perspectiva hacia futuro, ¿no? ¿Cuáles serían, desde nuestras perspectivas como investigadores, desde nuestras dinámicas académicas que realizamos, cuáles serían aquellos elementos o aquellas temáticas que merecen ser mayormente profundizadas, merecen ser tomadas en cuenta hacia futuro, ¿no? Recordar también que la red de la cual formamos parte, pues se nutre básicamente de las investigaciones que cada uno realiza en los distintos países, ¿no? Entonces creo que sería importante también proyectar hacia futuro una serie de temáticas que de aquí de pronto un par de años también nos permita reunir y ver qué hemos podido avanzar, qué hemos podido reflexionar sobre esto, ¿no? Con esto cedo la palabra. Nico, quizá podrías empezar como dueño de casa, como local, ¿sí? Por favor.
Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Alfonso, por esta linda introducción, ¿no? Yo creo que el día de ayer un poquito nos ha servido para empezar a sintonizarnos, ¿no? Entre nosotros, empezar a ver las diferentes perspectivas, los diferentes intereses. Entonces, un poco nos ha ayudado a entendernos, creo, ¿no? En primer lugar. Y el otro elemento también que rescataría en relación a esto es cómo ha ido de alguna forma, creo, emergiendo lo que mencionaba Fernando, ¿no? En su ponencia, que claramente emerge y toma forma una dimensión comparativa en lo que hablamos muy claro. ¿Qué sentido una dimensión comparativa? De que efectivamente cuando hablamos, por ejemplo, de China o de las relaciones entre las economías populares y chinas, es distinto enfocar estas relaciones, estas relaciones son distintas dependiendo si la enfocamos desde Tepito en Ciudad de México, la Eloy Salmón en La Paz o la 25 de marzo en Sao Paulo, digamos, ¿no? Hay dimensiones, articulaciones, procesos y vinculaciones distintas, un poco dependiendo de las historias específicas de cada país, de las historias específicas de las organizaciones populares con las que nos relacionamos, de las historias específicas de los mercados populares, digamos, con quien nos relacionamos, ¿no? En el caso de Carlos, claramente en el caso de Ciudad de México, por ejemplo, hay una presencia bastante fuerte y marcada de migrantes chinos en los mercados populares locales. Es más, como nos decías, Carlos, ayer, no solo hay una presencia marcada, sino hay una historia de migración taiwanesa primero y china en segundo lugar, que han posicionado en el centro de la ciudad, sobre todo en Brás y en la 25 de marzo, una presencia de capitales chinos fuertes, capaces de controlar una serie de galerías y de mercados populares. En el caso de La Paz es muy distinto, ¿no? En el caso de La Paz, como ustedes saben, la presencia china en los mercados populares es mínima. Hay muchas mercancías chinas, efectivamente, pero la presencia china es absolutamente limitada si la comparamos con Ciudad de México, con Sao Paulo. Y eso, eso se debe principalmente a un control capilar de los espacios comerciales por parte de las organizaciones gremiales locales, ¿no? Y una capacidad de negociación tanto con las instituciones como con las empresas por parte de estas mismas organizaciones populares. Es muy común en la Eloy Salmón o en la Justus encontrar casos, por ejemplo, de emprendedores chilenos o chinos que nunca encontraron alquilar un puesto de venta, digamos, en los mercados locales, porque justamente lo que hacían los gremios por su control capilar de los espacios es impedir la incursión y el acceso a estos espacios comerciales por parte de una serie de actores externos, ¿no? Entonces eso solo como ejemplo un poco para identificar modalidades distintas y dinámicas distintas de estas relaciones entre economías populares y lo global, que me parece que hay que rescatar y valorizar, ¿no? Un poco lo que decía Fernando, esa dimensión comparativa también lo que nos permite es entender las especificidades de cada caso y también empezar a tejer vínculos y articulaciones en base a las similitudes o a las sincronías que podemos tener con nuestros colegas que trabajan en otros países. Ya he hablado mucho, me hiciste pensar en dos cositas más, si quieres lo pongo en la mesa y sobre la mesa y después vemos la reacción de los colegas. Bueno, en primer lugar, lo que un poco es uno de los temas, creo que discutimos ayer, era ese proceso de adquisición de cierta centralidad de las economías populares en ciertos contextos urbanos locales. Hablamos del proceso de expansión de las economías populares. Claramente no todas las economías populares se expanden, hay casos y grupos que claramente se han ido más bien reduciendo en términos de alcances y volúmenes.
Sin embargo, sí, claramente un tipo de economía históricamente asociada con la marginalidad, digamos, y ese tipo nos llama la atención cuando ciertos grupos empiezan a desarrollar vínculos con la zona franca de Iquique, con China, con África, digamos, con Angola, etcétera, etcétera. Y un poco la pregunta que me hacía, escuchándolo sobre todo al Carlos en la presentación de ayer, era si efectivamente ese proceso de expansión es un mero proceso de expansión geográfica, de alguna forma, la capacidad de vincularse con una variedad de espacios a lo largo de la región o a lo largo a nivel global, con sus vínculos con China, África, entre Brasil y Bolivia, entre Brasil, Argentina, China, etcétera, Chile, etcétera, etcétera, o si efectivamente también hay algunos procesos interesantes de expansión de empresas en ese sentido, ¿no? Las empresas, decía Carlos, se mantienen pequeñas en términos de volúmenes de negocio, ¿no? Entonces un poco lo que me preguntaba, si ese tipo de expansión tiene que ver con una mera expansión geográfica o con una expansión de empresa o con un también proceso de articulación que me parece interesante, que hemos visto en varios casos entre estas pequeñas empresas populares que parecen cada vez más conectadas y articuladas. El tercer comentario que tal vez haría sería en relación al rol de las familias en esas prácticas, en esa articulación entre economías populares y capitalismo global, globalización, etcétera, etcétera. ¿Por qué el rol de la familia? Creo que es una especie de hilo conductor entre las diferentes presentaciones, ¿no? Un poco y bueno, en nuestro caso, el estudio que hicimos con Fernando, creo que volvía a surgir muy fuerte, digamos, el tema de las familias, sobre todo el tema de las alianzas familiares, en el caso de las articulaciones entre América Latina y China, de las economías populares, ¿no? Empezábamos a ver, por ejemplo, matrimonios inéditos entre chinos y bolivianos, relaciones de compadrazgos, nuevos términos y conceptos de parentescos que se iban forjando en esas dinámicas y articulaciones entre chinas y bolivianos, que nos parecía súper interesante, ¿no? Y un poco la pregunta que me hacía, bueno, un tipo de pregunta que nos hacíamos con Fernando, era exactamente eso, ¿no? Cuando de alguna forma no tienes los capitales económicos para participar en la globalización, como tienen, por ejemplo, las grandes empresas, recurres a otros tipos de capitales. Cuando no tienes los capitales económicos, empiezas a recurrir a aquellos capitales sociales, las conexiones, las alianzas matrimoniales, el parentesco, etcétera, etcétera, como herramientas que te permiten de alguna forma desarrollar ciertos procesos de incursión a espacios que son cada vez más difíciles de incursionar, ¿no? Finalmente sí, o sea, finalmente, perdón, me he explayado mucho, pero la última cosita que me parecía interesante en todo eso es el tema del consumo, y me parece que hay un tema de reflexión ahí sobre otras mercancías, ¿no? Un poco las raquetas, estaba pensando en las raquetas para matar mosquitos, estaba pensando un poco en ese tipo de mercancías, de alguna forma, como decía Alfonso, adaptadas a otro tipo de consumidores, ¿no? Adaptada a otras expectativas, a otras necesidades en relación al modelo convencional de consumidor homogéneo, digamos, ¿no? Que muy a menudo tienen las grandes empresas. Ahí lo dejaría. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Está bien. Voy yo. Bueno, un placer estar aquí. Pensando, a ver, varias cuestiones. La primera, con Carlos Freire, cuestionara su idea de que las raquetas son superfluas. Depende de la cantidad de mosquitos. Hay lugares donde son imprescindibles. No, pero así son varias cuestiones, creo que hay. En verdad,
confirmar una cuestión que ya veníamos discutiendo entre nosotros en varios momentos, ¿no? Que es cómo la dimensión comparativa es fundamental para comprender los procesos, ¿no? Para entender las especificidades y por otro lado para entender también lo que hay en común y demás. Y hay algo aquí de todas estas cuestiones que estamos discutiendo que están en el corazón, digamos, de las discusiones de la teoría social, ¿no? Y que nos cuesta nombrar, ¿no? Primera cuestión, escuchando tus comentarios, Afonso, efectivamente, digamos, podríamos decir que en la última mitad del siglo XX hubo un proceso de incorporación de sectores de la población mundial que estaban afuera de las relaciones de consumo de la modernidad, digamos, y que pasaron a estar incluidas. Pero también para cualquiera uno de nosotros que tiene más de 50 años, la relación con el consumo mudó radicalmente. Pensemos la cantidad de gaseosas que había en la mesa. Hay un montón de objetos que se multiplicaron en nuestras vidas, tanto como aparecieron en la vida de muchos otros. Y esa mudanza es una mudanza radical que tiene que ver tanto con la proliferación de los mercados, con la producción y con el acceso al consumo. Y ahí viene una segunda cuestión que llamaría la atención, que es la dificultad para pensar así lo que podríamos llamar de contemporaneidad. Hoy y siempre fuimos todos contemporáneos, todas las poblaciones que estamos en el mundo somos contemporáneas, ¿no? Pero no todas estamos en el mismo lugar en los proyectos de la modernidad, ¿no? Sin embargo, todas jugamos en cierta medida en el mismo territorio, ¿no? Y esa es una de las grandes dificultades. Por eso nos resulta más fácil, pensando más desde la teoría, pensar en las estructuras sociales comparativas, familia, parentesco y demás, y tenemos una dificultad para nombrar tradiciones organizativas y demás. Anteriormente, desde la antropología, llevábamos esos de tradiciones culturales, grupos étnicos, aymaras, ¿cómo combinamos esas cuestiones con las transformaciones contemporáneas? Me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos, en términos teóricos y también en términos prácticos de cómo describir, digamos. Hoy en día todas las tradiciones en cierta medida están enmarañadas, digamos, mezcladas, entremeadas, pero por otro lado también están, digamos, reconocemos características singulares en México, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, ¿no? Y bueno, eso es uno de los desafíos que me parece que precisamente esta dinámica de las economías populares y la globalización nos colocan en cuestión. Y ahí viene la cuestión de cómo llamar esto que estamos llamando de economías populares, de economías informales, digamos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de conceptualizar? Yo no sé, la verdad que tengo problemas con todas y todas me sirven también. Es una cuestión de metodológica, es una caja de herramientas que en algunos, lo que hay que tener claro es qué problemas nos traen las categorías y cómo nos son útiles en determinadas situaciones para nombrar algunas cosas. La elección de hablar de economías populares tiene que ver con hablar de determinado lugar, cosa que Carlos ya anunció hace un tiempo, ¿no? Es una perspectiva para mirar el mundo desde determinado lugar. Pero bueno, no es solo eso también, ¿no? También, digamos, además de popular, que tiene que ver con relaciones de subordinación y demás, también tiene que ver con tradiciones, que depende de los lugares, tiene que ver con subordinaciones que no son exclusivamente de clase, sino que también son étnicas, hay toda una serie de cuestiones ahí para pensar. Y hay una cuestión también que me parece central tener en cuenta, que es, bueno, ¿cuáles son los focos en los cuales, un poco los trabajos que vimos ayer, tienen focos diferentes, ¿no? No quiere decir que no sean, digamos, lo interesante es pensar cómo complementar los trabajos que enfocan determinadas cuestiones, que necesitamos enfocar determinadas cuestiones, ¿no? El trabajo, digamos, y ahí, para seguir la reflexión, los focos también están vinculados con la relevancia que determinadas cuestiones tienen, y ahí las escalas importan. El número que Carlos Alba trajo, 800.000 ambulantes en una ciudad
o sea, coloca una serie de cuestiones que ya pauta el tipo de problemas que va a haber, ¿no? Que va a ser muy diferente que en otros lugares. Es una escala de administración de las situaciones y esos son los ambulantes. Después tenemos también todo el resto de actividades vinculadas a la economía popular, del transporte, del cambio, de un montón de otras cosas, ¿no? Bueno, como todo eso, hay una dimensión de la escala que me parece que es central pensarla, y para entender, digamos, las singularidades del pasaje en una frontera, por ejemplo, entre Bolivia y Chile, que tal vez hay una cantidad específica de personas, a cuestiones de la escala que puede ser la Ciudad de México o San Pablo también. Y una cuestión más que iba... y la otra cuestión es que un poco tiene que ver... la cuestión comparativa necesariamente nos coloca la necesidad de definir las cuestiones de una forma un poco más precisa. La emergencia de China, y ahí es fundamental pensar los problemas en relación, ¿no? La centralidad que tiene Chile en varios de nuestros trabajos no tiene que ver exclusivamente con China. Y ahí viene la cuestión de los procesos, digamos, de territorialización de la producción, digamos, del capitalismo mundial, la posibilidad, digamos, de producir fuera de los lugares tradicionales de producción, de las fábricas en Europa, Estados Unidos, el deslocamiento productivo, es lo que también, digamos, China es lo que es, no solamente por China, sino por toda la transformación en el capitalismo, y las empresas transnacionales son centrales en ese proceso. Hay un proceso ahí que solo es comprensible en relación, como casi todas las cosas que nosotros trabajamos, solo son comprensibles en relación. Eso no invalida las singularidades que en cada lugar vamos a encontrar, ¿no? Entonces, un poco el desafío es cómo pensar relacionalmente para poder entender localmente los procesos que estamos observando. Ese tal vez es el desafío de pensar estos fenómenos globales desde una perspectiva anclada, ¿no? Que bueno, es un poco la apuesta. Gracias, buenos días, alegra-me verte hoy. Bom, yo creo que lo que tivemos ayer es una cosa muy importante, y creo que es una cosa más necesaria que se aprofundice y que hacemos más cosas como esa. Queria dizer também que senti falta de uma coisa. Esta discussão sobre a migração de São Paulo e el Alto, La Paz. Digo porque é uma coisa lá em São Paulo muito importante. Há como que dezenas de teses de maestría, doctorado sobre esto. Hay como, por ejemplo, la Diablada, la Morenada, hace parte oficial del calendario cultural de São Paulo. Hay ferias, más de una, ferias bolivianas en São Paulo. Eu pensei em falar sobre isto, mas disse, não vou ousar falar sobre isto. Esperava um pouco, senti um pouco falta, e pensei, será que não é uma coisa importante acá como é para nós outros? Isso é uma coisa. Creio que esta possibilidade comparativa, como disse a Bossi, é uma coisa muito importante, como, por exemplo, poder ouvir Nico sobre suas pesquisas, poder comparar com o caso de São Paulo, pensar nas conexões que existem entre territórios, pensar sobre essas circulações que, vamos dizer assim, no universo dos mercados populares, esta circulação ocorre muito mais que acá na academia. Então, esse é sim, temos algumas coisas a beneficiarmos se pensarmos em uma circulação maior. Também para pensar, por exemplo, os mercados populares, não podemos pensar nos mercados populares como
la excepción de la teoría, ¿no? No podemos pensar como aquilo que escapa, tenemos que justamente pensar de uma perspectiva epistemológica sobre justamente a limitação da teoria, né? E justamente para incorporar, porque essa é uma coisa constitutiva de nossas cidades, pelo território então, enfim, não é só uma coisa de falar de los mercados populares como a exceção da teoria, senão que questionar a limitação da teoria, né? Enfim, nos ousarmos epistemologicamente também, eu creio. E, bom, creio que também o Carlos Alba, ayer, esta perspectiva, bom, este peso e toda essa dimensão que ele traz em relação à cidade de México, é uma coisa que temos que pensar também, né? É um trabalho mais sistemático, né? Para essa dimensão dos mercados populares, das economias populares en nuestras ciudades. Listo, obrigado. Gracias. Carlos Antecitos, tienes toda la razón cuando hablas de cómo para nosotros, por ejemplo, la presencia boliviana en Sao Paulo, que es muy, muy fuerte, está invisibilizada, ¿no? Es decir, respecto a la mirada que tenemos como sociedad local, respecto a nuestros emigrantes, y yo creo que no es solo con Sao Paulo, es con Buenos Aires, y ahí la importancia respecto también a los talleres textiles, a la producción hortícola, lo es ahora con este fuerte, este desangrarse hacia Chile de la población boliviana. Hay procesos de silenciamiento e invisibilización acá, ¿no? Y creo que ese es un punto también importante. Perdón, ahora sí, Carlos, mil disculpas. Está muy bien. Bueno, mis colegas ya han tratado muchos temas. Yo quisiera tocar 3 puntos muy concretos, que son el cambio de modelo de desarrollo, que ha influido mucho en esta expansión de la economía popular, las familias y las mujeres, otro tema que se mencionó, y finalmente China, la irrupción de China frente a Estados Unidos. El primero, el modelo de desarrollo. Nuestros países estuvieron inmersos en un sistema de protección de la industria nacional contra la competencia externa, y eso generó cosas muy positivas, pero también limitaciones. Una limitación fue que no había presión competitiva por mejorar la productividad, y colocó a nuestros países, concretamente a México, en una desventaja muy grande para productos de otros países. Y eso facilitó la expansión del contrabando y de la piratería. ¿Por qué se da el contrabando? Por 3 razones básicamente. Calidad de los productos. Los productos mexicanos eran de muy mala calidad comparados con los de otros países. Segundo lugar, la variedad. Nosotros no teníamos muchos productos que podían conseguirse en otras partes. Tercera característica, precios. Los precios de los productos mexicanos eran mucho más altos que los de otros países. Eso facilitó muchísimo la llegada de productos de contrabando y de piratería. Y sobre la piratería quisiera comentar, ayer se tocó algo este tema, pero yo quisiera abordarlo desde el ángulo de la influencia que tiene la piratería o los productos no registrados en el abatir los precios de los otros productos. Es decir, así como tiene elementos negativos, tiene elementos positivos, y un elemento positivo es que hay una presión con la presencia de los productos copiados sin registro por el abatimiento de los productos culturales importados que tienen alta rentabilidad, ¿no? Entonces quisiera comentar que la piratería, los productos no registrados, con todos los elementos que puede alguien considerar como negativos, también tiene una funcionalidad para las empresas nacionales y para los grandes centros comerciales, ¿no? Porque, por ejemplo, los jóvenes, las hijas y los hijos de obreros que están trabajando en una empresa formal pueden consumir productos a la tercera parte o a la cuarta parte del precio
y el salario de la familia, el salario de los padres, digamos, no está presionando hacia el alza en una empresa, porque hay una especie de subvención del consumo de los hijos, ¿no? Por otro lado, hay una complementariedad entre lo informal y lo formal. En México, los centros comerciales están rodeados de economía popular, de negocios de comida, etcétera. Y toda la gente que está dentro trabajando en los centros comerciales no puede, con los salarios que está percibiendo, no puede comer dentro de los lugares, tiene que salirse. Y entonces esto permite que haya digamos, el centro comercial se beneficia de la existencia, aunque lo critica, se beneficia de la existencia de los negocios que están a los alrededores, ¿no? Bueno, el segundo comentario es sobre la familia. Me parece muy acertado mis colegas que han mencionado la necesidad de estudiar a la familia y las 3 generaciones que se debieran de estudiar, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Es una cosa que es un privilegio poder estudiar a una familia a través de 3 generaciones para ver si hay una transformación y en qué consiste la transformación. En el caso de la economía popular, creo que es un campo hasta cierto punto, y lo pongo muy entre comillas, privilegiado para la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, ¿no? Porque las mujeres realizan un trabajo no pagado, invisibilizado, el trabajo de cuidados, pero que está en la base del trabajo asalariado, ¿no? Si no hay trabajo no pagado, no hay trabajo asalariado, porque las personas asalariadas tienen que vivir de algo, y entonces el trabajo no pagado, el trabajo invisibilizado es sumamente importante. Y aquí en la economía popular las mujeres han encontrado un lugar de trabajo importante, han generado un campo de legitimación que les permite vivir y ganarse su lugar. Y en el caso de México, los lugares principales del comercio, las grandes organizaciones están dirigidas por mujeres, no por hombres. Y esta es una paradoja. ¿Por qué en una ciudad tan grande y tan conflictiva, tan peligrosa, las calles, cómo es que las mujeres están dirigiendo estas organizaciones, ¿no? Bueno, hay varias explicaciones que se pueden dar para esto, ¿no? Una es el peso demográfico. Ya el hecho de que haya tantas mujeres le da más posibilidades de participar, pero eso no es lo más importante. Cuando nosotros les preguntamos ¿por qué están ustedes dirigiendo? ¿Qué les llevó aquí? A mí me responden, es que para nosotros las mujeres es más fácil enfrentar la represión. Es más fácil enfrentar la represión porque así como son maltratadas en los espacios más privados, en el espacio público hay más contención y las fuerzas públicas intervienen menos, entonces ellas pueden defenderse mejor. Y la tercera explicación es por un dato muy histórico, muy particular. Yo mencionaba ayer el caso de Guillermina Rico, que tuvo 10,000 personas vendedores bajo su mando. Ella era muy sensible a todas las debilidades humanas, a las personas que son excluidas, etc. Entonces, los segundos mandos que ella consiguió para que le ayudaran a controlar a esas 10,000 personas, es decir, más o menos unas 30 o 40 personas, de las cuales se desprenden muchas otras, pero 30 o 40 son las que dependen directamente de ella. Estas personas no eran hombres y mujeres, sino eran principalmente mujeres, ¿no? Entonces estas mujeres, cuando ella falleció, tomaron el mando de las organizaciones y se convirtieron en líderes. Y es curioso, pero hay una herencia de liderazgos, y esta es una diferencia con Brasil. Brasil tiene liderazgos de primera generación. En México ya hay liderazgos de tercera y cuarta generación. La mujer pasa a la hija y esta a la nieta y así sucesivamente. Bueno, mi último comentario sobre China. Las razones de China y de México nos llevan a pensar que, más bien dicho, habría que explicar por el lado de China todas las transformaciones que tuvo, la apertura, la participación en la Organización de Comercio y en México la liberalización. Yo creo que la liberalización económica no la hemos mencionado mucho ni ayer ni hoy, pero creo que es muy importante para explicar la expansión y la internacionalización de la economía popular, ¿no?
Entonces, un caso concreto, ¿cómo llegan los chinos? Les menciono un ejemplo. Anne Lang, una acupunturista, llega a México, quiere trabajar en acupuntura, pero no consigue eso. Y dice, bueno, me voy a meter al comercio, pero ¿cómo le hago para llegar al comercio? Pues me voy a buscar a María Rosete, una de las líderes principales, la segunda líder principal del comercio popular, y establecen entre las dos una asociación sino-mexicana, un poco parecida, pero con otras características a lo que Nico nos mencionaba ayer, y entonces esta organización importa productos de China y los vende a través del comercio popular que controla María Rosete. Ayer se mencionó el asunto del crédito. Yo creo que aquí el crédito es bien importante ligarlo con los chinos. Y a mí me han comentado que los empresarios mexicanos no dan crédito para los que trabajan en la economía popular, pero los que sí dan crédito son los chinos. En los chinos una de las bases de la relación es la confianza. Entonces los chinos empiezan a dar crédito por 8 días con poquitos productos, y después, conforme empiezan a ganar confianza y a ver que sí son buena paga, etcétera, empiezan a otorgar más y más créditos a más largo plazo. Bueno, ya se me acabó el tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Sin duda, muchos elementos que para ser rescatados. Y justamente esta segunda intervención quiero que se enfoque hacia cuáles son de aquí en adelante los retos en el estudio de las economías populares, ¿no? Desde nuestras regiones, desde nuestros países, y sobre todo asumiendo algo que todos hemos remarcado, la importancia de las miradas comparativas en esto, ¿no? Creo que en la red uno de los elementos fundamentales es esto, ¿no? Se ha buscado precisamente articular esta red por esta necesidad de ver desde otras perspectivas y desde otras miradas procesos que se están dando en nuestras sociedades, ¿no? Esto de las economías populares rebasa, Carlos ayer hablaba ya de esto el nacionalismo metodológico como un impedimento a tener miradas más amplias sobre esto, ¿no? Entonces quisiera, ya para finalizar este conversatorio, que podamos hacer algunas pequeñas intervenciones concretas en lo posible respecto a cuáles son los retos que tenemos de ahora en adelante como investigadores, como estudiantes, como público en general, sobre las economías populares, ¿no? ¿Cuáles son los temas pendientes que se tienen? ¿Cuáles son los elementos comunes que de pronto podemos trabajar como red? Un poco esto, pensar hacia futuro, pensar las perspectivas en el estudio de las economías populares. Nico, ¿quieres empezar? No. ¿Quién? Bueno, todavía creo que necesitamos un poco dejar asentar algunas de las ideas que hemos conversado, ¿no? Antes de hacer grandes propuestas en relación a nuevos temas que vale la pena abarcar. De mi punto de vista, bueno, una reflexión muy del momento, y o sea, todavía estoy elaborando y reflexionando algunos comentarios que plantearon Carlos, que planteó Fernando y Carlos Alba también. Así que me parece importante darnos un tiempito para que se vayan sedimentando estas ideas. Y la otra cosa sí que me parece súper interesante, un poco escuchando las reflexiones de todos, es como está tomando, creo, forma en nuestra reflexión esta preocupación, digamos, entre las relaciones entre organizaciones populares e instituciones, digamos, ¿no? Está tomando forma una preocupación por el tipo, los formatos, las dinámicas, la capacidad de operación en el territorio de estas organizaciones populares. Y un poco retomando lo que plantea Carlos, y que me parece súper interesante, es cómo también estas organizaciones populares cambian de escala en relación, por ejemplo, al tipo de articulación que se va ahí cristalizando entre los gremios populares de Ciudad de México y, si quieres,
no sé, las Getijú o las provincias de ciertas provincias de China, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí me parece que puede ser un terreno bastante fértil para ir reflexionando otro tipo de institucionalidades en lo económico, otro tipo de alianzas, otro tipo de articulaciones globales que un poco nos permite pensar un poco más allá, digamos, de los formatos, de los volúmenes y de las ideas convencionales cuando hablamos de lo global. Ahí lo dejaré. Bueno, está bueno escuchar a los colegas, varias ideas, ¿no? Me encantó lo de la liberalización económica, me parece que es un punto central, que es, y ahí viene una cuestión de una discusión teórica más fuerte. Hay un autor que va a decir que en realidad la fase del capitalismo del siglo XX es lo que él llama de capitalismo nacional, ¿no? Kit Hart, un antropólogo que trabaja con estas discusiones y demás, y que me parece que precisamente una de las cosas que veíamos en el libro con Nico y demás, entender, por ejemplo, cuando trabajamos comparativamente Paraguay, Brasil, Bolivia, hay una cuestión que es central para entender la dinámica de estas economías, que es cómo estos lugares empiezan a abastecerse de productos importados, ¿no? Y ahí hay una historia de América Latina propia, ¿no? Colón, en Panamá, los lugares de provisión de mercaderías importadas y cómo van transformando, digamos, los circuitos migratorios, el contrabando, las fronteras, y es central para entender, hay algo ahí que precisamente apunta para un lado de la contradicción sobre lo que trabajamos, que por un lado es, mirado desde abajo, estas economías son fundamentales para la sobrevivencia de enormes sectores, y no simplemente para la sobrevivencia, lo que vemos es para un salto cualitativo en un montón de cosas. Pero por otro lado también es la radicalización, como diría Verónica Gago, nuestra colega y demás, de la profundización de las de dinámicas que cada vez se insertan más en el mercado, en la competencia y demás. Y ahí viene una cuestión que me parece que también es uno de los desafíos para pensar, que es la no equivalencia entre mercado y capitalismo, ¿no? Pensando en las mujeres, por ejemplo, la figura de las mujeres en el comercio central en un montón de lugares, ¿no? Históricamente, en África, y en África antes y ahora, ¿no? Las Mama Benz. Por ejemplo, en Haití, las Madame Sada, que son las que controlan el comercio en Haití, son mujeres también, que son las grandes figuras. ¿Sí? En el Caribe es muy fuerte eso, en África Occidental, en muchos lugares. Mismo en Paraguay, digamos, a pesar de que los hombres son los que están en la calle, muchas veces las mujeres tienen una centralidad en la gestión económica de las familias, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay un montón de cosas para pensar comparativamente, a través de las familias y el parentesco, y a través de hay unos colegas con los cuales trabajo y soy parte, pero principalmente son ellos, Eugenia Mota, Tomás Cortado, Marcela Araújo, que están trabajando principalmente con la noción de casa más que de familia. Las casas, cómo las casas son centrales independientemente de los vínculos de parentesco en sí, pero cómo las casas se constituyen en estructuras centrales en la organización tanto social cuanto económica, ¿no? La distribución entre ellas, la circulación de cosas como para seguir pensando. Estaba pensando aquí una cosa que es sobre la geografía de la teoría, que es una cuestión que dice el lugar de la producción teórica importa. Y por ejemplo, cuando se piensa la literatura sobre la apertura de la China, por ejemplo, muchas olham la ciudad de Shenzhen, por ejemplo. Faz muito sentido para los americanos, para los europeos, olhar a Shenzhen. Pero cuando pensamos desde la perspectiva de América Latina, África, hay una ligación mucho más concreta con Guangzhou, Yiwu, Guangzhou,
es una otra, y con eso digo también que las cuestiones que surgen, los problemas a ser pensados son diferentes también. Por ejemplo, ayer no tuve tiempo de hablar, pero hay un mercado que se llama Mercado Canaán, que es un mercado como que un centro de referencia para comerciantes africanos en Guangzhou. Creo que Mercado Canaán es un ejemplo mucho mejor para nos pensarmos en nuestra relación de América Latina con China, do que, por ejemplo, en relación a Shenzhen. Shenzhen trae esas cuestiones, esa mirada de la China como un país que abrió a las grandes empresas y después ha copiado las cosas, y como que resume la abertura chinesa a esto. Cuando miramos desde Canaán, por ejemplo, las cuestiones son otras. Bueno, hace rato estábamos hablando, poco antes de que empezara esta reunión, del problema del transporte. Voy a vincular con la economía popular el tema del transporte. Si observamos la geografía del transporte en nuestro... Voy a tomar el caso mexicano. En el siglo XIX estuvo de la Ciudad de México y Acapulco hacia Veracruz. Era hacia Europa. Nuestra vinculación era con Europa. En el siglo XX empezó a transformarse y las carreteras fueron de norte a sur. Estados Unidos. Ahí todas las personas de México compraban sus productos de contrabando o de fayuca. Fayuca es el nombre que en México se utiliza para las personas que hacen contrabando a pequeña escala, lo que serían los sacoleiros, ¿no? Los sacoleiros en Brasil. La fayuca podía existir, este contrabando en una o dos maletas que venían de Estados Unidos, porque México cobraba 20, 30, 50% de contrabando a los productos importados de Estados Unidos. Entonces las personas iban con sus maletas y se ahorraban, no pagaban esos 30 o 50% y podían dar los productos más baratos en los mercados populares de México. Pero ¿qué pasa con la firma del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá? Empezaron a bajar los aranceles hasta llegar a cero. Se acabó completamente ese incentivo para las personas que iban a la fayuca. Y paralelamente se dio la emergencia, el surgimiento de China. Entonces, lo que hace 10 años era 90% productos importados de Estados Unidos y 10% de otras partes, ahora es 90% de China y 10% de otras partes, en donde Estados Unidos es importante con ese 10%, principalmente de ropa usada. Bueno, este es un comentario nada más. No sé, bueno, pensábamos ya en esto de las perspectivas hacia adelante del estudio en el estudio de las economías populares, pero está claro, frente a este universo de elementos que hacen a estas economías, la necesidad, como decía Nico, de que se decanten muchos de estos temas todavía, digamos, ¿no? Sin duda estamos empezando a palpar la dimensión de estas economías, ¿no? No sé si algunos elementos que nos permitan puntualizar algunas cosas. Vamos a pedir que las preguntas que sin duda surgen en el público y que deben ser muchas, podamos trasladarlas hacia los talleres, ¿no? Debo recordarles que tenemos esta actividad, la debíamos haber realizado ayer y estamos un poquito robándole también el tiempo a los talleres. Entonces sí podríamos trasladar las preguntas a los talleres. Y para cerrar, para puntualizar algunos elementos, no sé si Nico podrías hacer esto de puntualizarlo. Bueno, difícil de puntualizar porque han surgido una variedad de cositas, múltiples cosas, ¿no? También la riqueza de ese tipo de eventos, yo creo que es esto. Nos das la opción, digamos, de
y la posibilidad de hacer un tipo de lluvia de ideas y de poner sobre la mesa una multiplicidad de elementos que poco a poco los vamos digiriendo y poco a poco lo vamos pensando. Creo que han surgido varias cositas. Bueno, el tema y la problemática de China me parece clave. La dimensión, por supuesto, de la dimensión comparativa en relación a una variedad de términos, en relación a una variedad de ámbitos, ¿no?, que hemos tocado, desde las relaciones con China, dependiendo de los diferentes países, las relaciones entre institucionalidad popular e institucionalidad oficial, que también es muy importante verla desde una perspectiva comparativa, digamos, como en contextos distintos, con historias nacionales distintas, también se dan relaciones distintas entre las economías populares y los estados, por supuesto. Y finalmente, sí, más que lo pienso, más me parece interesante el tema que hemos empezado a poner, la familia, el rol que hemos empezado a poner en evidencia, que es este rol de la familia, que es súper interesante en ese tipo de dinámicas que estamos observando, ¿no? Porque la familia, un poco, estas instituciones paternalistas, de alguna forma se las pensaba como destinada un poco a debilitarse, digamos, en el proceso de incursión de los sectores populares, digamos, en las economías globales. Y aquí vemos un tipo de dinámicas donde la familia no solo, estas estructuras paternalistas no son solo las instancias y los referentes de los procesos de subcontratación de las economías globales, sino empezamos a ver otras modalidades y otras formas de operación de la familia, ¿no? En el caso chino, uno de los elementos que veíamos con Fernando era cómo exactamente lo que decía Carlos, ¿no? A través de las generaciones, a través de diferentes generaciones, empezamos a ver cómo los padres productores que tejían alianza con una variedad de otros productores del mismo distrito, los hijos empezaban a enfocarse en los procesos, por ejemplo, de la logística, de la distribución, de la burocracia que el comercio de exportación muy a menudo implica, y un proceso también, algo que mencionaba Carlos ayer, una especie de proceso de retorno de estos hijos que habían estudiado en las universidades y que muy a menudo volvían a la familia como una forma de expandir el negocio familiar, un tipo de negocio familiar que hoy en día, como justamente decía Carlos, se encuentra cada vez más articulado a procesos y circuitos de más largo alcance. Aquí lo dejaría. Muchas gracias por por acompañarme en eso. Muchas gracias, Alfonso, Carlos, Fernando, por sus comentarios.